Y porque es un rechazo político. El uso del lenguaje inclusivo es político, si bien no partidario, aunque algunas personas lo relacionen con lo partidario, es político. Es decir, hay un grupo de personas que no solo no son nombradas, sino que han sido dejadas de lado, desde el discurso, en los hechos, por las instituciones. Entonces es un planteo de decir, bueno, quiero que esto termine de pasar y lo pongo en palabras y lo ejecuto en cualquier área donde me desempeño. Y la reacción en general del otro lado también es política. Hay gente que le cuesta asumir esos cambios o que no los quiere o no los reconoce. Entonces, por eso se provoca esa grieta tan grande, porque se provoca una grieta con lo del lenguaje inclusivo, mal llamado lenguaje inclusivo, porque en realidad no es un lenguaje, sino que es una intervención que se hace en el lenguaje para justamente mostrar esto, ¿no? De la discriminación, de la falta de visibilidad de mujeres, lesbianas, travestis, trans, no binarias. ¿Y cómo te llegó la noticia de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco? ¿Qué te parecen este tipo de medidas en universidades, sobre todo? Mira, me parece muy bueno, más allá de lo que puedan ser las opiniones personales de profesoras y profesores, que se le dé a alumnos la posibilidad de escribir en la forma en la que se sienten, no solo que sienten una identificación, sino que, suponete, vos estás haciendo un trabajo sobre género, ¿y qué vas a hacerlo todo en masculino? Irías en contra de lo que vos misma estás diciendo. Claro. Pero conozco casos de personas que me han consultado porque quizás les han marcado los trabajos y les han dicho esto no es un lenguaje académico y no se los han aceptado o le han bajado nota o han tenido problemas. Entonces, digamos, si bien yo no puedo obligar a nadie a usar el lenguaje inclusivo, tampoco nadie me puede cercenar a mí esa posición política, como dije antes. Así que me parece un avance importantísimo porque justamente en los centros de estudio es donde es un lugar propicio para dar este debate. ¿Crees que de alguna manera estos cambios que estamos viviendo en este siglo XXI, en esta revolución también que estamos llevando adelante las mujeres, las trans, las travestis, estos cambios van calando en las instituciones y bueno, y la universidad de alguna manera se tiene que ayornar a estas transformaciones? Sí, yo creo que sí, creo que universidades como la San Juan Bosco o por ejemplo la Universidad de La Plata, que organizó las primeras jornadas sobre el lenguaje inclusivo, digamos, abren camino. En las instituciones todavía son muy reacias. Si vamos a lo que es la enseñanza primaria y secundaria, por ejemplo, sé de casos donde han sancionado a estudiantes que a lo mejor usaban lenguaje inclusivo, donde ahí se tienen quizás menos herramientas porque estás en una subordinación mayor que cuando estás en una carrera terciaria o universitaria. Entonces yo creo que lo importante es eso, ¿no? Abrir el juego, en decir, se puede usar. Nadie está obligado a usarlo si no quiere, ¿no? Es como el debate sobre el aborto. Que exista la ley no quiere decir que se va a obligar a nadie a que aborte. Y esto es lo mismo, no se va a obligar a nadie a usar el lenguaje inclusivo, pero quien se sienta mejor utilizándolo o que sienta que su trabajo muestra aquello que quiere investigar de mejor manera con el uso del lenguaje inclusivo, me parece muy acertado y muy atinado.
Bien. Nur, ¿qué te dicen tus alumnos, tus alumnas, tus alumnes? Sabemos que das clase en nivel secundario, que das cursos también, que tenés alumnos y alumnas de todas las edades. ¿Cómo ves a las nuevas generaciones, a las generaciones más jóvenes con respecto a esto del lenguaje inclusivo? Mira, a mí más que las nuevas generaciones me asustan un poco más las generaciones previas, o sea, yo doy cursos en organizaciones, en empresas y también en nivel secundario, ¿no? En más chicos, niveles inferiores, digamos, primario, por ejemplo, no. Pero en nivel secundario noto esta resistencia de las familias. Entonces es complejo trabajar si siempre las familias están poniendo una resistencia grande al punto de intervenir constantemente. Entonces, digamos, lo he hablado en esas instituciones y estoy diciendo, bueno, estamos dejando estudiantes fuera del debate. En tal caso, démosle las herramientas para que hagan un análisis y decidan su posición, pero habiendo pasado por un pensamiento crítico que los lleva a esa reflexión. No simplemente porque bajamos línea y decimos esto no, sin más, o con el argumento, la academia todavía no lo probó, la Real Academia Española, entonces no lo usamos. Porque el debate ahí, digamos, queda inconcluso. Sabemos que las lenguas se van modificando justamente con el uso de quienes las hablan. Primero es el cambio entre hablantes y luego se modifican, ¿no?, esas estructuras. Y además lo que las personas que usan el lenguaje inclusivo en realidad no quieren que cambie la lengua en sí misma, ¿no? Porque si vamos a un análisis más profundo, bueno, es un cambio complejo y esto, ¿no? Esto sería más una figura retórica, usar la E, y hay discusiones como decimos, y bueno, dejamos de usar la A y otra vez volvemos a silenciar a las mujeres. Entonces hay todo un debate allí para dar y que es complejo. Pero es simplemente también poner la discusión, ¿no?, en argumentación, en pensar, en analizar, no decir no y punto, porque Claro. le está cercenando a estudiantes la posibilidad de pensar estos temas que cuando salgan al mundo del trabajo o al mundo de la universidad los van a enfrentar y si no sin elementos para la reflexión. Totalmente. Bueno, el debate está abierto y lo que no de lo que no hay dudas es de que nuestro lenguaje se está transformando y que estamos siendo protagonistas de alguna manera de estos cambios, de estas transformaciones.